A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta noche vamos a exponer el tema sobre la focalización de los subsidios. Es un tema que va a seguir concentrando la atención pública. Yo digo, estos meses, estas semanas de noviembre y diciembre que faltan, y seguramente será tema de debate para el año que viene. Para el efecto, yo he invitado al señor José Villagómez. Él es un empresario de la comercialización de los combustibles. Él viene trabajando ya varias décadas en esta actividad. Es su actividad profesional, empresarial, de manera que es una persona conocida, que conoce el tema, que conoce la actividad. Él es miembro de la CANDEPE, de la Cámara de Comercialización de los Combustibles del Ecuador. Él es miembro del directorio y también es tesorero de la Cámara. Así que, estimado José, bienvenido a este programa. Vamos a exponer algunas ideas sobre este tema de la focalización. Nosotros hemos conversado ya con ustedes, les hemos expuesto la propuesta. Me refiero a nosotros como Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Pichincha. Este es un documento que lo hemos entregado al señor Presidente de la República con fecha 30 de octubre, y le decimos en el oficio: propuesta técnica para focalizar los subsidios de los combustibles en el Ecuador. Aquí está con recibido de algunas autoridades, porque además está enviado al coordinador de los diálogos de Naciones Unidas, del señor Peral, digamos, Arnold Peral. Como digo, está firmada porque el doctor Guido Montalvo, que es presidente de la asociación, también por el señor Hernán Herrera, por quien habla, y por el doctor Byron Troncoso, y está con copia el oficio que hemos enviado, como digo, al señor Arnold Peral, que es el coordinador residente de las Naciones Unidas en el Ecuador, al monseñor Luis Gerardo Cabrera Herrera, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y al ingeniero Ernesto Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, al economista Otto Ramón Sonneholner Speer, que es vicepresidente de la República, al economista Richard Martínez Alvarado, ministro de Economía y Finanzas, al ingeniero Carlos Enrique Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y al economista Verónica Artola Jardín, gerente del Banco Central. También al señor Manuel Mesías Tatamuez Moreno, que es presidente del FUD, le hemos enviado por vía electrónica, y al señor Jaime Froilán Vargas, presidente de la CONAI, y también al señor Isa. Pues aquí está el recibido del presidente de la CONAI, la firma superior y la firma inferior de Nicolás Isa, dirigente de las organizaciones indígenas de Cotopaxi. Y también tenemos el recibido de las otras autoridades del país, ¿no? De manera que nosotros como asociación le hemos enviado la propuesta. Aquí está la propuesta. ¿Y qué le decimos en la propuesta? Le decimos lo siguiente, en resumen. Por ejemplo, le decimos que, y eso lo dijimos también en la Asamblea Nacional, porque acudieron allá los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Nicolás Isa, fueron recibidos en la Comisión de lo Económico, y ahí se les entregué en sus manos, personalmente. Y les expuse de que en el año 2011, el gobierno del presidente Correa importó un galón de diésel en $3.36, y lo vendió en el Ecuador a 90 centavos.
Esto rompe todo principio económico, porque si yo tengo un puesto de caramelos en una esquina de una calle, lo que tengo que recorrer en el criterio económico, lo que tengo es que recuperar los costos de la compra de los caramelos para venderlos y tener una ganancia. Eso desde el que limpia botas, vende periódicos y vende caramelos. Pero en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, compró, vuelvo a repetir, un galón de diésel en el mercado internacional, $3.36, y lo vendió en el Ecuador a ese galón de diésel en 90 centavos. Al galón de diésel importado hay que sumar 3 costos: costos de transporte ya en el mercado nacional, costos de almacenamiento al granel en el mercado nacional y costos de comercialización. De manera que el costo del galón de diésel importado en el año 2011 estuvo seguramente bordeando los $3.75. Esto les expuse a los dirigentes indígenas de la CONAI. También les mencioné en esta comparecencia de que en el periodo 2006-2019 el Ecuador había exportado desde el 2006 a septiembre del 2019, había exportado $97.500 millones en petróleo. O por la exportación de petróleo recibió el Ecuador entre el 2006 y septiembre del 2019, recibió $97.500 millones. Pero por el mal manejo de la política petrolera, que es algo paradójico, terrible, que nosotros a su vez importamos combustibles, importamos lubricantes, importamos productos sintéticos, importamos fertilizantes. Entonces el análisis no está comparado con los fertilizantes, los lubricantes ni los productos sintéticos, solamente con el gas, con el diésel, con la gasolina, con el cutter stove, con el gas, con la napta ron, con la napta ron 8758, napta ron 93, está hecha esa comparación. Y entonces sucede que el gobierno de Correa, asimismo, y el actual, desde el 2006, bueno, Correa no fue en el 2006, él fue del 2007, pero nosotros hemos hecho un cálculo de 2006 a septiembre de 2019, la importación de combustibles es por $57.500 millones. Es decir, el gobierno de Correa y el de Moreno casi han destinado cerca del 60% de los ingresos que se recibe por la venta del crudo a la importación de los derivados. Esto le dijimos al señor Vargas. Y luego el impacto, el subsidio, en el año 2008 le dijimos que fue de $4.500 millones, ese fue el impacto del subsidio, porque el gobierno de Correa y también el gobierno actual vienen subsidiando los combustibles a toda la comunidad nacional. El gobierno del señor Moreno hizo ajustes en la gasolina extra, en la Ecopaís, hoy se está vendiendo en $1.85, pero Correa lo vendía en $1.50. También se les dijo al señor Vargas y al señor Isa que el 20% de la población más rica en el año 2008 impactó en el mercado, en el consumo, con el 50% del consumo de combustibles, y en cambio al otro lado la población más pobre, el otro 20% de la población más pobre, apenas se incidió en el consumo en un 7%. Repito, 20% de la población más rica incidió en el mercado en un 50% en los combustibles, en el consumo. En el otro lado, el 20% de la población más pobre incidió en el mercado de los combustibles apenas en un 7%. ¿Ya? Eso fue una publicación del diario Hoy. Luego le dijimos al señor Vargas que en el año 2010 el monto del subsidio fue de $3.700 millones y el monto del contrabando fue de $800 millones. El mayor contrabando es por vía marítima. Y en el año 2012 el impacto por el subsidio de los combustibles a la economía petrolera y a la economía del país fue de $5.000 millones, y para el año 2013 se proyectó en $6.603 millones, diario El Comercio del 15 de julio del año 2013. Y se le entregó también a ellos la propuesta para focalizar los subsidios. Aquí está la propuesta, que ya la hemos también mencionado en programas anteriores. Son más o menos son 13, 14 hojas que contiene la propuesta. Entonces le hemos preguntado al señor Isa y al señor Vargas si ellos están de acuerdo a seguir manteniendo este tipo de subsidios que le causa daño a la economía nacional, que le causa enorme daño a la economía petrolera. Esa fue la pregunta que les hice.
en materia petrolera. Otra pregunta que le hice fue en materia minera, pero ese no es el caso para este programa, sino el tema hidrocarburos. Estimado José, usted que ha leído ya la propuesta nuestra, ¿qué opinión tiene? Primero, Henry, muchas gracias por la invitación. A nombre de la Cámara de Distribuidores de Combustibles, muchas gracias. Y las gasolineras, le agradecemos esta interpelación porque nos permite también expresar nuestra posición. Hemos pedido al ministro de Finanzas que nos incorpore al diálogo para participar como debería ser, siendo nosotros los objetos eventuales de aplicación correcta de este nuevo sistema de focalización. Diríamos son los involucrados directos. Así es, somos los principales claro. involucrados bajo un régimen, una ley bastante dura, bastante difícil, que tiene sanciones importantísimas desde $9,000 para cualquier desviación de control. Es bueno lo que usted ha indicado como preámbulo, el inmenso costo que le representa al Ecuador los subsidios, especialmente los combustibles. Así es. Yo creo que es una mina que le ha destruido económicamente al país y debería ser asumida por todos los ecuatorianos con mucha seriedad. De ahí que la idea de la que conocemos extraoficialmente dos propuestas, que no le voy a indicar el nombre, pero la idea de focalizar de manera tecnológica el manejo de los combustibles es una interesante esperanza para solucionar este problema. No debemos olvidar que ha habido más de 3 o 4 oportunidades que ha tenido el país en el que los precios de los combustibles, los precios del petróleo han bajado tan significativamente que el Ecuador pudo haber indexado en esas oportunidades el precio de venta de los combustibles y simplemente se indexaba eso y ahorita no tendríamos el problema. Sí han habido propuestas de la Cámara en esos momentos y desgraciadamente políticamente nunca se consideró. No tomaron la decisión. Ahora hay una decisión que debe tomarse. Hablar del término. Me quería consultar, me quedo José. ¿Cómo no? ¿Usted le comunicaron por escrito al señor ministro de Economía y Finanzas y han recibido alguna respuesta? No tenemos ninguna respuesta. Hemos tenido y hemos participado en una reunión de diálogo con el Ministerio de la Producción sobre el tema del problema de los combustibles, pero no de la focalización. ¿Con técnicos o con el señor ministro? Estuvieron técnicos en la reunión, estuvo el señor ministro por unos minutos. ¿El señor ministro Ontaneda? El ministro Ontaneda, y estuvo también el viceministro de Hidrocarburos, estuvieron funcionarios altos de la ARCH, estuvo funcionarios, representantes del SRI, y nosotros hicimos algunos planteamientos de ideas sobre este tema porque prácticamente nos hemos enterado de esta estrategia de vocalización de los combustibles por medios de prensa. Así es. No ha sido posible de nuestra parte conocer técnicamente, excepto 2 visitas que tuvo la Cámara de 2 interesados en presentar la idea, la cual realmente es atractiva, pero obviamente tiene que ser analizada y discutida con el fin de que su implementación sea muy eficiente. Exacto. Qué bueno que podamos conversar ahora sobre este tema para enfocar no un ánimo negativo de problemas, sino un ánimo constructivo de que el objeto que se vaya a conseguir sea eficiente. Porque el fracaso de un procedimiento que podría llevar a un conflicto entre las gasolineras y el cliente es lo último que preferiríamos nosotros tener. Exacto. Yo creo que, estimado José, yo los conozco a ustedes desde los años 80, porque yo ingresé a trabajar a fines de los 70, principios de los 80, en CEP en ese entonces, en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, ¿cierto? De manera que yo conozco la actividad de ustedes y yo diría que hoy, observando la actitud suya, la buena predisposición y lo mismo del presidente, del ingeniero Carlos Salazar, igualmente de mi parte yo aplaudo esa buena actitud, que lo que yo les estoy invocando a ustedes y diría yo, ustedes también están comprometidos, es en el sentido de que tanto la CANDEPE como la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas de Pichincha y otras organizaciones nos unamos y le presentemos una propuesta al país. Ahora, en lo que yo estoy de acuerdo con ustedes,
es de que el instrumento técnico, la plataforma informática, tiene que ser precisa en lo que tiene que ver con el movimiento de productos, con los precios y con la facturación. Henry, vamos a ver, en principio hay dos opciones. La una opción es la que se está hablando de la focalización mediante un mecanismo tecnológico, y la otra es utilizar los mecanismos existentes. Ya. Las estaciones de servicio, yo diría en un 95%, en la segunda opción, 92%, ya, en el país están ya con sistemas de facturación electrónicos. Ya. Tenemos serios problemas en algunas partes del país, especialmente en lugares alejados, probablemente donde más necesario sea Ya. el manejo de un sistema de subsidios. Tenemos ya sistemas de facturación. Existe Ya. una organización tributaria que facilitaría en un momento dado el que existe un mecanismo de recuperación a través, le hablo de la primera opción, ¿no? Ya, Como sí, un sí. comentario, Sí, sí, sí. de que en un momento dado a través del SRI se restituyan los valores de diferencia del subsidio del combustible a través del SRI, más o menos como lo que se da en el caso de la devolución de impuestos del IVA para jubilados, para discapacitados o beneficiarios eventualmente de valores tributarios. Ahora, ¿por qué nosotros también, al analizar el tema del subsidio focalizado en las gasolineras, este subsidio tecnológico, nosotros identificamos algunos comentarios que quisiéramos hacerle conocer? Correcto. Primero, ¿quiénes serían los participantes? Petroecuador. Así es. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Tránsito, del Servicio de Rentas Internas, Así es. de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Así es. Estamos hablando probablemente de los gobiernos autónomos municipales, Sí, o eventualmente provinciales, sí, sí, y algunas otras instituciones del Estado que tengan que calificar en un momento dado. También entrarían allí las comercializadoras y los distribuidores. Las comercializadoras, porque están dentro del esquema de generación del transporte y entrega del combustible de las estaciones. Pero, ¿qué pasa? Hay un conjunto de instituciones del Estado que tendrían que participar para un primer objetivo, que es la creación de una base de datos. Así es. De una base de datos que es el eje fundamental para saber quiénes son los beneficiarios de un subsidio. Exacto. Para saber en qué medida son beneficiarios del subsidio, y sobre eso existen algunos problemas que tienen que ver con cantidad de galones, quién es la persona, quién es el vehículo, cuál es el vehículo, cuál es el medio de transporte que tendría derecho, y que estaría dentro de una nube muy grande de información que manejaría eventualmente una organización que dotaría de muchísima seguridad a la información, porque si no, en un momento dado podría ser que esa base de datos eventualmente mal manejada o hábilmente alterada podría representar que el proyecto que se está hablando fracase, porque un momento dado podría ser que todo el mundo tenga derecho a subsidio. El primer problema que quisiera comentarle a usted tiene que ver con el abastecimiento por las comercializadoras a las estaciones de servicio. ¿Cuál es el precio? ¿A qué precio se entregarían a las estaciones el combustible? Porque si es que se entrega el combustible a precio subsidiado, permitiría que se facture con precio adicional en las estaciones, aquellas estaciones que por medios tecnológicos justifiquen el derecho a comprar ese combustible a precio subsidiado, porque el resto tendría que venderse a precio normal. Esa diferencia de precio en estos momentos puede representar hasta el 200% de los recursos económicos que maneja una estación de servicio. Este es un primer problema de definición general. Luego tenemos un segundo problema de definición que tiene que ver con el alcance de la aplicación del precio de venta, porque hay un problema gravísimo fundamental. Son 16 años que el precio de los combustibles no ha sido modificado. En ese tiempo tampoco se ha modificado el margen, tampoco se ha verificado el precio del transporte de los combustibles. Entonces, una gasolinera en el Tena no tiene el mismo costo de generar la entrega del combustible al cliente que una gasolinera en Quito, Guayaquil o Cuenca. Ese costo puede representar
en un caso 1 centavo y en otro caso hasta 6, 7 centavos de diferencia. En otras palabras, es un tema gravísimo que debe ser analizado dentro del esquema del nuevo sistema de focalización tecnológica. Correcto. Ahí viene el siguiente elemento que tiene que ver con esto, aparte de la base de datos, es los mecanismos de comercialización. Hablemos de las estaciones de servicio. Las estaciones, en un buen porcentaje, yo diría, de las 1.185 estaciones que existen en el país, yo diría que 700, 800 estaciones tienen la tecnología para asumir un problema de eso. Pero hay un grupo de estaciones, probablemente las más importantes, como por ejemplo estaciones muy alejadas, que eventualmente trabajan, ya no tienen equipos electrónicos, sino tienen equipos mecánicos, dispensadores mecánicos. Segundo, hay sitios donde eventualmente no son buenas las comunicaciones, no hay internet. Eventualmente a 50, 80 kilómetros de Quito hay gasolineras que no tienen servicio de internet. En muchos lugares. Que no es muy lejos de Quito, ¿no? Que no es lejos de Quito, no es lejos de Guayaquil, no es lejos de Cuenca, pero sin embargo son estaciones de servicio que están funcionando bajo ciertos patrones convenientes. Hay sitios donde hay problemas de energía eléctrica, pese a que en la práctica las estaciones de servicio tienen plantas de energía. Entonces tenemos el segundo problema que tiene que ver con los servicios básicos para que funcione un sistema tecnológico. Pero también no se olvide, Henry, que también dentro de eso hay problemas hay estaciones de servicio que no tienen computadoras o no tienen equipos de computación que puedan manejarse o interconectarse con un sistema global más importante, más grande, para dar ese tipo de abastecimiento. Independientemente del hardware necesario, habrá el software con el que deban trabajar y que eventualmente en una localidad alejada represente 1 hora, 2 horas, 3 horas de paralización en un momento dado. No se olvide que los sistemas bancarios de muchas instituciones bancarias han tenido, pese a los niveles altísimos tecnológicos que han desarrollado, han tenido paralizaciones importantes que han puesto en jaque a los clientes en algunos momentos. Nosotros no quisiéramos pensar que en un momento dado, por este problema se paralice la comercialización de combustible o, peor, por una falla de intercomunicación con esa base de datos de la que estamos hablando, una estación de servicio no pueda vender a precio subsidiado, sino tenga que vender a precio sin subsidio el combustible a la persona que sabemos que tendría derecho, que eventualmente tenga el mecanismo válido, legal, para vender, para comprar el combustible a precio subsidiado. Le doy un ejemplo. No puede estar este sistema en manos de personas como podría ser, y le digo con toda franqueza, un despachador de combustible. La mayoría de los despachadores en las grandes ciudades son personas ya con niveles secundarios de educación y saben manejar una computadora, saben operar un sistema de facturación y creo que está funcionando bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando le damos a esa persona la facultad de generar la factura mediante la digitalización de la placa? En algún momento el ministro, según los medios de comunicación, decía que se ubicarían mecanismos, cámaras, eventualmente chips, identificadores que, comunicándose con el sistema tecnológico de información, el vehículo al llegar puede identificarse y saber que tiene derecho a tal descuento o a tal volumen o simplemente se le acabó su cupo, algo así, conversando sobre las experiencias o las ideas que se han presentado. Si es que es un sistema cerrado totalmente, que evite la posibilidad de la persona, me parece perfecto. Porque lo otro sería que tarde o temprano en las estaciones, primero, el despachador tenga las placas que le convenga digitar, de acuerdo a conveniencia, ¿no es cierto? O algo más grave todavía, que se cambie, si es que fuera por identificación de placas y hablando de buena fe de que el... Perdóneme, Pepito, estábamos con un diálogo muy interesante. A lo mejor podríamos continuar en el próximo programa, porque la audiencia se va a quedar enchufada con lo que usted acaba de mencionar, y yo diría que para ver si podemos insistir
en el tema de esto va a demandar de todo de toda una innovación tecnológica, donde el carro tenga chip, el que es beneficiario del subsidio, donde haya un código de barras para que no digitalice el despachador que usted mencione, sino como usted va en Supermax y hay un código de barras, así compra los productos, ¿no es cierto? Eso ya está en vigencia. Y el modelo de movimiento de productos y de facturación que lo tiene Primax es un referente, y el tema, como usted dice, de la electricidad y de los equipos, de los dispensadores, tienen que tener una alta tecnología. Y entonces también estoy de acuerdo con usted de las tarifas de transporte, de las tarifas de comercialización, que no han sido revisadas alrededor de 16 años. Tienen que entrar una serie de factores, porque si se va por una innovación tecnológica, los dueños de las gasolineras tienen que invertir, ¿no es cierto? Entonces ellos van a decir, con estos márgenes de ganancia, nosotros no podemos invertir porque ya tenemos 16 años congeladas las tarifas de los beneficios, diría yo, la compensación de la comercialización. Querido José, en 30 segundos nos despedimos, sus palabras finales. ¿Cómo no? Con todo gusto, Henry. El elemento que más preocupa es que eventualmente las estaciones de servicio paguen por el combustible al retirar del terminal sin el subsidio. Y tengamos que vender con subsidio, con el riesgo de recuperar ese valor de parte del Servicio de Rentas Interno del Estado. Eso pondría en riesgo de quiebra un negocio como una estación. Esa es la preocupación central. La parte más grave. Obviamente, hay otros elementos adicionales del tiempo que disponemos, es limitado, pero esto es lo que estamos pidiendo, que el ministro oiga también la impresión de las estaciones de servicio para llegar a un consenso que permita hacer efectivamente realizable el proyecto. No se olvide que por obligación constitucional legal, las estaciones de servicio somos servicio público. Así es. Por lo tanto, estamos dispuestos a dar el servicio público, pero garantizando que no se convierte en un momento dado un conflicto a atender a un cliente que tiene el pleno derecho de entrar y abastecerse de combustible en una estación. Correcto. Estimadas amigas, estimados amigos, nos vemos en el próximo programa. Vamos a continuar con el tema de la focalización de los combustibles con el señor José Villagómez, quien está involucrado directamente en la actividad de la comercialización de los combustibles. Muy amables por recibirnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.